Algo extraño ocurrió en una estación de metro, algo que jamás esperaron los trabajadores que allí laboraban. Lo que parecía un día común, pronto se convirtió en una pesadilla. ¿Qué sucedió realmente en ese turno de noche? En este video descubrirás los detalles escalofriantes de lo que vivieron. No te lo pierdas, quédate con nosotros hasta el final y si te gusta la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos como este. Comencemos. La chica del andén. Me encontraba en la estación de metro, esperando el tren que siempre tomaba a esa hora. La rutina era mi refugio, la repetición me daba seguridad. Pero aquella noche, algo no estaba bien. La estación estaba más vacía de lo habitual, las luces parpadeaban con una frecuencia extraña, como si intentaran decirme algo, pero no podía entenderlo. Fue entonces cuando la vi. La chica estaba allí, en el andén, como siempre. Su presencia era inquietante. Me parecía familiar, pero no podía recordar dónde la había visto antes. Estaba vestida con una chaqueta oscura, y sus ojos, esos ojos, parecían vacíos, como si miraran más allá de todo, como si esperaran algo. La vi allí de pie, inmóvil, mirando hacia las vías, pero cuando llegó el tren, ella no se movió. La gente empezó a subir, pero ella seguía en el mismo lugar, con esa mirada fija, como si no me viera, como si ni siquiera estuviera consciente de lo que ocurría a su alrededor. Algo en su presencia me inquietaba profundamente, y no pude evitar sentir una ola de miedo recordándome. Miré a mi alrededor para ver si alguien más la había notado, pero no, la gente pasaba de largo, sin prestarle la menor atención. Fue como si todos estuvieran ajenos a su existencia. Decidí no darle más importancia y subí al tren, pero, al entrar, mis ojos se volvieron a encontrar con los suyos, ahora más intensos, y esa sensación de incomodidad me envolvió por completo. Durante todo el trayecto, no pude dejar de pensar en ella. La imagen de su rostro seguía apareciendo en mi mente, su mirada penetrante y vacía. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí, siempre en el mismo lugar, esperando, sin moverse? El tren se deslizaba por los túneles con una suavidad inquietante, y de repente, sentí que el aire se volvía más denso, como si el tiempo se estirara. Miré por la ventana, pero todo estaba oscuro, nada se veía fuera del tren. El sonido de los rieles parecía cada vez más distante, como si el tren estuviera avanzando hacia un lugar del que no podría regresar. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La chica, en mi mente, estaba más cerca de lo que nunca había estado. De repente, el tren comenzó a reducir la velocidad y una sensación de pavor me invadió. La chica, en mi mente, no dejaba de mirarme, como si me estuviera observando desde el mismo tren, pero no estaba allí esencialmente. Al principio pensé que era una simple paranoia, pero el ambiente en el vagón se había vuelto tenso. La gente que viajaba conmigo parecía ajena, sumida en sus propios pensamientos, sin darse cuenta del cambio. Los murmullos eran bajos, casi imperceptibles, pero yo sentí como si el tren estuviera a punto de detenerse en un lugar donde no debía estar. De pronto, la voz del conductor se escuchó por los altavoces, pero no me tranquilizó. Próxima estación, próxima estación. La voz sonaba distorsionada, como si no estuviera en sintonía con la realidad. El tren se detuvo con un estruendo que me hizo saltar del asiento. La estación estaba vacía, no había señales de vida. Decidí bajar, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. El aire frío me tocó en el rostro, y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie, ni siquiera a los empleados de la estación. Todo estaba desierto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía qué estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que debía irme, que ese lugar no era seguro. Al girarme para volver al tren, me percaté de algo. La chica estaba allí, de pie, justo en la entrada, observándome con esa mirada vacía. Pero esta vez, no era la misma chica. Sus ojos, vacíos de emoción, me miraban con una intensidad inquietante, como si supiera algo que yo no.
No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar. Sentí como si algo me estuviera atrapando, como si el aire estuviera pesado y mi cuerpo se sintiera cada vez más débil. Pero cuando intenté dar un paso atrás, me di cuenta de que la estación no se veía igual. Las paredes parecían deformarse, como si estuvieran absorbiendo la luz. Las vías que antes se extendían en la oscuridad ahora parecían interminables, como un túnel sin fin. La chica, ahora mucho más cerca, extendiendo su brazo hacia mí, y por un momento, el mundo a mi alrededor desapareció. Solo estaba ella, y el miedo en sus ojos era palpable. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me estuviera sujetando, como si la estación misma me estuviera atrapando. Al mirar de nuevo, el tren ya no estaba allí. La estación era una mezcla de luces parpadeantes y sombras impenetrables. El sonido de los rieles se había desvanecido, y todo lo que quedaba era el silencio absoluto, ese silencio que te engulle hasta los huesos. La chica se acercó un paso más, y su boca se abrió, pero no se escuchó sonido alguno, solo un susurro en mi mente. «Estás atrapado», me dijo, y su voz resonó en lo más profundo de mi ser. «Aquí, nadie sale». En ese instante, su rostro se desvaneció en la oscuridad, y la estación, o lo que quedaba de ella, comenzó a retorcerse y a transformarse en un lugar del que no podía escapar. Me desperté en el tren, sudando y respirando agitado, pero el aire no se sentía igual. Algo estaba mal. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que las personas seguían a mi lado, ajenas a lo que había sucedido. Pero algo en sus rostros, en sus ojos, me hizo darme cuenta de la terrible verdad: ellos también estaban atrapados, igual que yo. Y mientras el tren avanzaba hacia la siguiente estación, supe que no había manera de salir de allí. La chica estaba observándome, una vez más, en mi mente. Y esta vez, su presencia era más fuerte, más real que nunca. 2. El hombre del sombrero. Había tenido un día pesado, y las horas parecían arrastrarse mientras me sumergía en la rutina de los pasajes y los vagones. Apenas había gente en el tren, lo que era un alivio, pues no me gustaba interactuar cuando me sentía agotado. Me dirigí a uno de los vagones traseros, encontrando un asiento junto a la ventana, solo para darme cuenta de que no había nadie más cerca. Me acomodé, cerré los ojos por un momento, tratando de relajarme en el ruido constante del tren y el eco de los anuncios intermitentes. Fue entonces cuando lo vi, un hombre sentado justo frente a mí. Tenía un sombrero de ala ancha, tan grande que no podía ver bien su rostro, solo una sombra que lo envolvía. Pensé que había entrado en el vagón sin que me diera cuenta, pero algo no estaba bien. Su mirada parecía fijarse en mí, como si me estuviera esperando. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero trato de ignorarlo, bajando la vista hacia el suelo. Sin embargo, no podía dejar de sentir su presencia. No era solo una mirada casual, era como si estuviera penetrando mi alma, buscando algo dentro de mí. Mi respiración se volvió más pesada, mis manos sudaban y un nudo se formaba en mi garganta. Cada vez que lo miraba, el hombre no paraba de observarme, y sentía como si su mirada estuviera vacía, como si no fuera humana. No entendía por qué no podía apartar la vista de él, o por qué algo dentro de mí me decía que debía temerle. Me levanté de mi asiento y me moví hacia el extremo del vagón, pero el hombre no se movió. De hecho, no hizo ni el más mínimo gesto. Solo lo observaba, inmóvil, como si su figura fuera parte de la misma oscuridad. El tren comenzó a tomar una curva y, por un segundo, las luces del vagón parpadearon. Fue suficiente para que me acercara de nuevo a mi asiento, casi sin darme cuenta. Al sentarme, miré a mi alrededor, asegurándome de que todo fuera normal. Nadie más parecía notar al hombre, pero algo me decía que todos lo veían de alguna manera. El vagón estaba completamente vacío, excepto por él y por mí. El aire se volvió más pesado, como si una presión invisible me aplastara el pecho. Me sentí observado, pero no solo por él, sino por algo que estaba más allá de su presencia física. Entonces,
La horrible sensación me tocó como una ola, él no estaba allí por accidente. Lo sabía, y sentí como mi corazón se aceleraba al darme cuenta de que me había estado observando durante todo el trayecto, como si me estuviera esperando desde el momento en que subí. La incomodidad creció más y más, hasta convertirse en miedo puro. Mi cuerpo reaccionó por instinto, levantándome nuevamente para cambiar de vagón, pero no pude moverme. Algo me lo impedía, una fuerza invisible que me mantenía pegado al suelo, como si las sombras mismas me estuvieran atrayendo hacia el hombre del sombrero. Miré hacia el asiento donde estaba el extraño, y en ese preciso instante, vi su rostro. No era humano, o al menos no completamente. Su piel tenía un tono grisáceo, casi cadáver, y sus ojos, esos ojos estaban vacíos, sin pupilas, solo una negra infinita que me absorbía con cada parpadeo. Mi respiración se cortó. Sentí el pánico invadiendo mis venas, pero mis piernas no respondían. De alguna manera, sabía que debía hacer algo, que debía huir, pero no podía. Me sentí completamente paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo a mi alrededor comenzó a volverse borroso, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. El hombre del sombrero, que antes no había dicho una sola palabra, comenzó a mover sus labios lentamente. Un susurro frío y sibilante llenó el aire. No pude entender lo que decía, pero sentí que las palabras se grababan en mi mente, como si fueran un eco lejano de algo que ya había oído antes. Algo dentro de mí, algún recuerdo oculto, comenzó a hacer clic. Algo oscuro, algo muy lejano, como si la figura del hombre del sombrero fuera un presagio, un mensajero de la muerte. Un sudor frío cubrió mi cuerpo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. No podía hacer ruido, no podía moverme, solo podía mirar cómo el hombre se acercaba lentamente, como una sombra que me arrastraba hacia el abismo. La estación final llegó, y el tren se detuvo. Me encontraba completamente solo en el vagón. Nadie más había descendido. Algo no estaba bien. Me levanté rápidamente, buscando la salida, pero cuando miré hacia el andén, algo me detuvo. Allí, parado en la esquina de la estación, estaba el hombre del sombrero. Su figura estaba ahora completamente iluminada por las luces mortecinas de la estación. Sus ojos, negros como la noche, brillaban con una intensidad antinatural. No podía moverme. Sentí su mirada atravesarme, como si estuviera dentro de mi cabeza, invadiendo mis pensamientos, explorando cada rincón de mi ser. De repente, las luces del metro parpadearon una vez más, y cuando volvió a mirar hacia el andén, ya no estaba. Respiré profundamente, aliviado, pero algo me decía que no estaba fuera de peligro. Al intentar abandonar la estación, noté que algo había cambiado, las puertas del metro no se abrirían. Me encontré atrapado, rodeado por un silencio mortal. Escuché un susurro detrás de mí, una voz que me llamaba, y cuando me di vuelta, lo vi de nuevo, más cerca que nunca. El hombre del sombrero sonoro, y su sonrisa era la sonrisa de la muerte. 3. La estación de los sueños rotos. Había tenido un día agotador, como todos últimamente, y decidió tomar el metro para regresar a casa. No había mucha gente, lo cual siempre me había parecido relajante, pero esa noche, algo en el aire era diferente. Desde el momento en que bajé las escaleras hacia el andén, algo extraño me envolvió, como si el aire fuera más denso, más pesado. Las luces titilaban, y el silencio era casi insoportable, un silencio que hacía eco en mis oídos como si algo estuviera esperando que rompiera esa calma inquietante. El tren llegó sin ningún ruido, como si flotara en lugar de rodar sobre los rieles, y eso me dio escalofríos. Subí al vagón sin pensarlo mucho. Había un par de personas dispersas por el lugar, pero ninguna parecía mirarme, todos estaban en sus propios mundos, aislados. Me senté en un asiento vacío junto a la ventana y dejé que el viaje me llevara, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, no pude evitar sentir que algo no estaba bien. La estación siguiente llegó, pero nadie subió. Ni siquiera el revisor pasó por el vagón.
Miré a mi alrededor, pero las caras de los pasajeros estaban fijas, como si no se movieran ni respiraran. Cada vez que miraba a alguien, sentía que sus ojos me observaban con una intensidad perturbadora, aunque seguía sin moverse. El tren avanzaba lentamente, casi como si no quisiera llegar a ningún lado. Las luces se apagaron por un momento y, cuando volvieron, la atmósfera había cambiado por completo. Los pasajeros ya no eran como antes, sus rostros estaban vacíos, como si sus cuerpos estuvieran allí, pero sus almas se hubieran ido. Uno de ellos, una mujer de rostro pálido, comenzó a llorar sin emitir sonido alguno, sus lágrimas caían como si estuvieran congeladas, y sus ojos no dejaban de mirarme fijamente. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no podía moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera atrapado en mi asiento. Fue entonces cuando escuché la voz de un niño, un susurro que venía desde el pasillo. Giré la cabeza lentamente y vi a un niño pequeño de pie junto a la puerta, mirándome con ojos completamente negros, sin pupilas ni iris, solo oscuridad. Intenté gritar, pero no pude, mi garganta estaba cerrada, como si el aire del vagón se hubiera vuelto peso y me lo hubiera tragado. El niño comenzó a sonreír, una sonrisa inhumana, una sonrisa que no debía estar en el rostro de un niño. Luego, susurró algo tan bajo que tuve que inclinarme para escuchar, este es el lugar donde los sueños se rompen. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. La sensación de desesperación me envolvió, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero la estación ya no era la misma. El vagón comenzó a descender a una velocidad frenética, como si se estuviera sumergiendo bajo tierra, hacia un lugar oscuro y olvidado. Las luces se apagaban y encendían a intervalos erráticos, como si estuvieran luchando contra algo que no quería ser visto. Los murmullos de los pasajeros se mezclaban con los gritos distorsionados, como si todos quedaran atrapados en una pesadilla compartida. Vi figuras moviéndose entre las sombras, sombras que parecían humanas pero que no lo eran, deformadas y torcidas, como si la realidad misma se estuviera rompiendo a su alrededor. La estación llegó, o al menos eso pensé. El tren se detuvo abruptamente y las puertas se abrieron. Pero no había nadie esperando. Solo un pasillo largo, oscuro, con paredes cubiertas de moho y grafitis, y el aire se sentía espeso, como si estuviera impregnado de años de sufrimiento. Salí del tren sin pensarlo, mis pies moviéndose por impulso. Pero algo me hizo detenerme, un sonido, un susurro, una voz lejana, que parecía venir de todas partes a la vez. No puedes irte, decía la voz, y al escucharla, el miedo me invadió por completo. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Corrí sin rumbo, chocando con las paredes, escuchando el sonido de mis propios pasos resonando de manera extraña, como si alguien más los estuviera imitando. Cada vez que miraba hacia atrás, veía más sombras que se movían en mi dirección, como si el lugar estuviera vivo, alimentándose de mi miedo. Corrí hasta que mis pulmones ya no podían más, y cuando finalmente caí de rodillas, exhausto, me di cuenta de algo aterrador, ya no estaba solo. Las figuras que antes veía a lo lejos estaban ahora justo frente a mí, y sus ojos eran oscuros, vacíos, como los del niño. No podía escapar. No podía moverme. Estaba atrapado en un lugar donde los sueños se desmoronaban, donde todo lo que había querido o creído se convertía en una pesadilla interminable. El vagón de metro había dejado de ser solo un medio de transporte. Había dejado de ser algo común. Ahora era un puente hacia lo más oscuro de mi alma, hacia ese lugar donde los sueños rotos y las esperanzas olvidadas se encontraban. Y en ese instante, comprendí que jamás podría volver a casa. 4. El lamento del metro. Cuando tomé el metro aquella noche, no esperaba que mi rutina diaria se transformara en una pesadilla de la que jamás podría escapar. Era tarde, las luces titilaban en la estación y el ambiente estaba desierto, como si todo el mundo hubiera desaparecido de repente. Subí al tren sin pensarlo, buscando regresar a casa lo más rápido posible.
El vagón estaba vacío, salvo por un extraño hombre de aspecto desalineado sentado al fondo. Algo en su mirada era inquietante, sus ojos, grandes y oscuros, no dejaban de mirarme. Decidí ignorarlo y me sentí, pero sentí que una presión en el aire se hacía más densa a cada minuto que pasaba. El tren comenzó a moverse, pero no tardó en detenerse. Las luces parpadearon y una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Algo no estaba bien, lo sentí en el fondo de mi ser. Miré al hombre del fondo, que ahora estaba de pie, mirando al frente, inmóvil. Un escalofrío me recorrió la espalda, y cuando volvió a mirar hacia la puerta, vi algo que me heló la sangre, una figura borrosa se deslizaba lentamente por las paredes del vagón, desdibujada, como si fuera parte de la misma oscuridad. La figura avanzaba sin prisa, y algo en mi interior me decía que no debía verla, pero mis ojos no podían apartarse. El tren arrancó nuevamente, pero esta vez el aire estaba denso, como si el espacio mismo se estuviera estrechando. Me levanté, intentando acercarme al conductor, pero no había nadie en la cabina. La figura siguió deslizándose, y ahora podía escuchar un susurro bajo, una voz que parecía venir de todas partes, como si el mismo tren estuviera hablándome. «Vas a ser parte de esto», murmuró la voz, cada palabra más escalofriante que la anterior. Sentí que el tren ya no estaba en movimiento, que nos encontrábamos atrapados en algún lugar entre el tiempo y el espacio. No importaba cuántas veces mirara por la ventana, las estaciones nunca cambiaban, todo era igual, oscuro, desolado, como si estuviéramos en un vacío interminable. Aterrorizado, me sentí de nuevo, intentando razonar con mi mente. Tal vez estaba soñando, pensé. Pero el sudor frío en mi frente me decía que no era así. A cada parada, la figura se acercaba un poco más, y lo peor de todo es que ya no era borrosa. Ahora la veía claramente, una mujer de rostro pálido y ojos vacíos que caminaba lentamente hacia mí. Sentí un nudo en el estómago, el miedo me envolvía. «No salgas del tren», susurró nuevamente la voz, más fuerte esta vez. Pero la puerta se abrió, y algo me impulsó a salir. Pensé que podría escapar, que podría llegar a una estación donde encontraría gente, alguien que me ayudara. El vagón se vació por completo en esa estación desierta, y cuando las puertas se cerraron tras de mí, me di cuenta de que no estaba en la estación correcta. No había carteles, ni luces, ni sonidos de la ciudad. Solo había oscuridad y un eco que reverberaba en mis oídos. Corrí hacia la salida, pero la estación parecía extenderse interminablemente. Y fue entonces cuando escuché el ruido, unos pasos detrás de mí, arrastrados, como si algo o alguien estuviera persiguiéndome. Giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta del tren se cerró y se alejó, dejándome en la oscuridad. La estación comenzó a desmoronarse a mi alrededor, las paredes se agrietaban, y las sombras crecían hasta volverse formas grotescas. Algo en mí sabía que ese tren no era solo un medio de transporte, sino una prisión, y yo, mi destino, ya estaba sellado. La sensación de estar siendo observado no me dejaba. Al mirar de nuevo hacia el túnel, vi figuras espectrales, algunas humanas, otras no tanto, flotando en la oscuridad, atrapadas como yo. Todos estábamos condenados a recorrer este infierno sin fin, donde las voces de aquellos que habían muerto en las vías del tren nunca cesaban. Mi mente comenzó a fragmentarse, las voces de las víctimas se superponían, sus lamentos se volvían ensordecedores. Intenté gritar, pero la única respuesta fue el sonido metálico de las vías que se retorcían. El tren había comenzado a moverse nuevamente, y aunque intentó saltar de él, la puerta se cerró antes de que pudiera dar un paso. No había escapado. Ahora sé que nunca dejé esa estación. Vivo atrapado entre los vagones y las sombras, un alma condenada a revivir los momentos de horror una y otra vez. Si alguna vez tomas el metro a medianoche, recuerda, hay lugares que no deben ser visitados, estaciones que deben permanecer en las sombras, porque cuando el tren se detenga, no habrá nadie para salvarte. 5. La máquina de los susurros. La estación, normalmente bulliciosa,
Estaba casi desierta, con apenas unas pocas personas esperando el tren. Me senté en el banco cerca de la máquina expendedora de boletos, tratando de desconectar del día. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro bajo y extraño que venía de la máquina. Pensé que era mi imaginación, pero al mirarla más de cerca, vi algo que me hizo erizar la piel. La máquina estaba apagada, pero una corriente de aire frío salía de su interior, y los susurros se volvieron más claros, como si alguien estuviera hablando directamente desde dentro de ella. Me levanté rápidamente, confundido, mirando a mi alrededor. No había nadie cerca. Los pocos pasajeros que quedaban estaban absortos en sus teléfonos, ajenos a lo que sucedía. Me acerqué a la máquina, atraído por una extraña fuerza que no podía explicar. Los susurros se hicieron más fuertes, y pude distinguir palabras. «Ayúdame, Sal, no te acerques», murmuraba una voz débil, como si estuviera atrapada en alguna parte. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi respiración se aceleró. Era imposible que alguien pudiera estar dentro de una máquina expendedora, ¿verdad? Pero el sonido era real, tan real como la presión en mi pecho. Miré a mi alrededor una vez más, asegurándome de que no estaba siendo observado, y con manos temblorosas, toqué la máquina. De inmediato, el susurro cesó, pero una vibración extraña comenzó a emanar de la máquina, casi como si algo estuviera pulsando en su interior. El miedo se apoderó de mí, pero antes de que pudiera apartarme, un sonido metálico proveniente de la máquina me paralizó. Era como si algo pesado estuviera moviéndose dentro de ella. Di un paso atrás, pero algo en mis entrañas me decía que tenía que seguir investigando, que debía saber qué estaba pasando. Decidí presionar el botón de la máquina, una decisión que lamentaría. En ese momento, la pantalla de la máquina parpadeó brevemente y, para mi horror, las palabras en la pantalla se cambiaron solas: «Ayúdame, Sal». Mi mente comenzó a correr a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica, pero la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo me invadió. Algo que no podía entender ni explicar. No pude dejar de mirar la pantalla, pero pronto, los susurros fueron más fuertes que nunca, y esta vez, con una urgencia palpable. «Te lo suplico, corre. Corre ahora». La voz se deformó en un grito, y la máquina comenzó a temblar violentamente. Un frío helado se apoderó de la estación, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Fue en ese momento cuando escuché algo más. Un ruido sordo, como pasos, que se acercaban rápidamente. Me giré para ver de dónde provenían, pero no había nadie. El aire se volvió más denso, y mi visión se nubló por un segundo. Los susurros ya no eran solo susurros, sino gritos distorsionados que llenaban todo el espacio. Me di cuenta de que algo estaba intentando salir de la máquina. Una sombra oscura se proyectó en el vidrio de la máquina, algo que parecía no tener forma, pero que se movía como si fuera una criatura con vida propia. El terror se apoderó de mí de inmediato, y me eché atrás, pero no pude moverme con rapidez. La sombra comenzó a materializarse lentamente, con contornos difusos que se arrastraban sobre la superficie de la máquina. A medida que avanzaba, la temperatura en la estación bajaba excesivamente. El aire se sentía denso, como si algo estuviera presionando sobre mi pecho, dificultando mi respiración. No podía apartar la vista de la figura que se formaba. Era una figura humanoide, pero sus ojos, esos ojos eran vacíos, oscuros, como si estuvieran mirando el abismo. Sentí como si mi alma estuviera siendo devorada por esa mirada, y mi mente empezó a nublarse. Los susurros se convirtieron en un rugido ensordecedor, un eco que llenaba mis oídos, mi mente, mi ser. Mi cuerpo se congeló en el lugar, incapaz de moverse. La sombra comenzó a arrastrarse hacia mí, y fue entonces cuando pude ver algo más, algo aún más aterrador. De la máquina comenzó a salir manos, una tras otra, delgadas y arrugadas, como si fueran partes de un cadáver, estirándose hacia mí con una velocidad sobrenatural. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. Me di cuenta de que no estaba solo,
que la máquina había estado atrapando a alguien mucho antes que yo, y ahora me reclamaba a mí también. La estación se volvió completamente silenciosa, pero el terror en mi pecho solo creció más fuerte. La última imagen que vi fue esa mano, alzándose hacia mi cara, y cuando finalmente logré moverme, el tren llegó, pero ya no estaba solo. No recuerdo cómo llegué a mi casa esa noche. Todo se desdibujó en mi memoria. Solo sé que algo en la estación de metro me siguió, y cada noche, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los susurros. 6. La sombra del revisor. Desde que me mudé a la ciudad, el metro se convirtió en parte de mi rutina diaria. Cada mañana, apresurada y cansada, subía al vagón más cercano para evitar las aglomeraciones, pero nunca imaginé que un día algo cambiaría, que esa simple acción me llevaría a vivir una pesadilla que jamás olvidaría. Todo comenzó una noche en la que, como siempre, tomó el último tren de vuelta a casa. Estaba exhausta, el día había sido largo y solo quería llegar rápido a mi apartamento. Me subí a un vagón vacío, sin prestar mucha atención a los detalles, hasta que una figura se sentó frente a mí. Al principio, pensé que era alguien más que había tomado el tren a esa hora, pero algo en su presencia me inquietó. El hombre era alto, vestía un uniforme de revisor, pero no llevaba la insignia. Su rostro estaba cubierto en sombras, pero sus ojos, aunque parcialmente ocultos, no dejaban de observarme fijamente. Su mirada era tan penetrante que sentía que podía ver más allá de mi piel, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. Intenté mirar hacia otro lado, pero el revisor no dejaba de mirarme. El tren seguía su recorrido como siempre, pero esa noche, algo en el ambiente se sentía distinto. Un escalofrío recorría mi espalda, y aunque estaba rodeada de otras personas, todos parecían sumidos en un sueño profundo. Solo yo parecía estar consciente de la extraña atmósfera que nos envolvía. A medida que el tren avanzaba, el revisor comenzó a acercarse lentamente a mí, y mi ansiedad crecía. No podía moverme, ni pedir ayuda, pues nadie parecía notarlo, como si estuviera atrapada en una burbuja de aislamiento. Cuando se detuvo frente a mí, su aliento, frío y húmedo, rozó mi rostro. Su voz, suave pero temblorosa, susurró algo que no pude entender. Al principio, pensé que era una broma, pero su tono era demasiado grave, y sus ojos, ahora completamente visibles, reflejaban una tristeza profunda, como si estuviera cargando con el peso de una tragedia interminable. Cada palabra que decía era como un eco dentro de mi mente, retumbando en mis oídos, y lo peor era que no podía apartar la vista de él, como si sus ojos me hubieran hipnotizado. De repente, la luz del vagón parpadeó y el tren hizo una brusca desaceleración. Miré alrededor, pero el vagón estaba vacío, como si todos los demás pasajeros hubieran desaparecido de un solo golpe. Me sentí atrapada, sola con esa figura en la penumbra. El revisor, sin mover un músculo, comenzó a contarme cosas que no podía comprender del todo, como si conociera secretos de mi vida, mis miedos más profundos. Sus palabras eran como cuchillos, rasgando mi alma. Me habló de un accidente, de una vida que yo había dejado atrás, y de un destino que no podía evitar. Su rostro se acercó tanto al mío que pude ver cada detalle, cada arruga, cada sombra bajo su piel, pero lo más aterrador era la mirada vacía que me devolvía, una mirada que no pertenecía a un ser humano. El tren comenzó a frenar, pero no era una parada normal, era como si estuviéramos entrando en un túnel interminable, un túnel de oscuridad absoluta. No podía ver más allá de los vidrios empañados de las ventanas, solo la negra. El revisor me miraba fijamente, y sentía que su presencia se apoderaba de todo mi ser, de mi mente. Era como si estuviera esperando algo, como si todo en esa estación estuviera sucediendo por una razón. No podía gritar, no podía moverme, solo sentía una creciente sensación de angustia y desesperación. De repente, la estación que debía estar frente a nosotros no era la misma, y las paredes del túnel empezaron a desmoronarse, dejando al descubierto una oscuridad que no era natural. Mi respiración se aceleró y, en ese momento, sentí que el tren ya no estaba en movimiento.
Estaba atrapada, en un lugar donde el tiempo no pasaba, donde no había forma de salir. Miré al revisor, que ahora parecía más una sombra que una persona, y por fin entendí. No era un simple trabajador del metro. Era una manifestación de mi propio pasado, de mis decisiones cerradas, de mis temores más profundos. Él no era un espectro, era el reflejo de todo lo que había dejado atrás. Su existencia estaba ligada a la mía, y mientras más lo miraba, más me sumergía en su mundo de sombras. Finalmente, el tren comenzó a moverse otra vez, pero ya no podía distinguir las estaciones. Solo veía vagones vacíos, oscuros, y el sonido del tren era un eco lejano. Al mirar hacia adelante, me di cuenta de que el revisor ya no estaba frente a mí. Sin embargo, su mirada me perseguía, como una maldición que nunca desaparecería. A partir de esa noche, ya no podía tomar el metro sin sentir su presencia. En cada estación, en cada vagón, sentía que él estaba allí, esperando. Nunca más volvería a ver un tren igual, ni un revisor común, porque sabía que él me observaba desde las sombras, siempre presente, siempre esperando, y nunca dejaría de ser parte de mi vida. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.